Ujú, 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 ujú. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. En lo mientras les comunico que a partir del miércoles ya estaremos en posibilidades de enviarles sus calificaciones del primer bloque, porque recuerden que esta materia tiene, bueno, pues sus dos bloques completos, porque es muy, muy extensa. Y bueno, pues vamos a sacar sus calificaciones entre lunes, martes, miércoles y enviárselas. Eso no quita que pues ya les mande información. Esta semana quise dejarlos descansar un poquito. Y si no me equivoco, tenemos clase el siguiente sábado y luego viene el sábado de Semana Santa. Ese sábado, yo recuerdo, no tenemos clase para que no se me confundan y me digan, profesor, no está dando clase. Y yo diga, muchachos, es vacaciones, ¿no? O sea, tenemos un sábado de vacaciones, pero que estén conscientes de ellos, para que no se me confundan y no tengamos como mucha actividad. Entonces, para que lo consideren, esos serían como los datos que necesitaba yo informarles, comunicarles, para que pues estemos en onda, ¿no? Y bueno, pues vamos a compartir la presentación porque son presentaciones un poquito largas y de nada más dejamos que cargue la presentación, y pues vamos a darle, me parece que ya está, ya está, pero nosotros no aparecemos, no sé. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Ok, ¿sí me ven o algo? Porque yo no me veo. Francamente, no me veo. Pero bueno, pues. sí. Ah, perfecto. Entonces, Bueno, no lo vemos, es que tiene la cámara apagada, creo. ¿será eso? ¿Acaso? Ah, pues sí. Gracias, muchachos. ¿Qué haría yo sin ustedes? Por eso no me veía. Perdón, bueno, vamos a empezar. El día de hoy El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 5 del temario larguísimo que tenemos ahí pendiente, en su parte número uno, porque es un tema bastante extenso. Y vamos a hablar de la sociedad anónima, una de las sociedades más recurrentes en el país, que prácticamente todos conocemos o que todos hemos escuchado hablar, aunque a lo mejor de repente no sepamos bien a bien de qué se trata. ¿No? Aquí tocaremos algunos puntos nada más por pues, cuestiones de tiempo y vamos a hablar del concepto, ¿no? Y dentro del concepto nosotros establecemos los siguientes elementos. Y decimos que es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de los socios, y ojo aquí, porque es bien importante esa parte, se limita, y aquí está, se limita al capital que hayan que aportar, ¿no? Entonces, si ustedes aportaron solamente 5,000 pesos, solamente van a responder ¿por cuánto? Por 5,000 pesos, ¿no? O sea, obviamente, aquí hay una limitación respecto a la responsabilidad que tiene el socio, respecto de el mal uso, el maltrato o la ventaja que le dé alguna persona respecto de la empresa, y entonces en ese sentido, pues solamente nosotros vamos a responder por el monto de ¿qué? De nuestra aportación. Y entonces, en ese sentido, solamente estaríamos hablando de el capital, ¿no? Y entonces muy utilizada en México porque, bueno, ya saben que a veces nosotros como cultura, pues sí, de repente no tenemos esta sensación de ser muy honestos, ¿no? Es triste, pero desafortunadamente así es.
cada vez es menos, ¿no? Pero en las empresas se sigue presentando esa sensación de pues, la ventaja al que es mi socio, ¿no? Obviamente no se da en todo el mundo, ¿no? Pero pues no debería de darse. Entonces, la sociedad anónima es su principal característica es que, bueno, pues solamente respondemos por el monto de nuestra acción. Si me oyen medio mormado, tuve catarro y tuve gripe en la semana, entonces les pido una disculpa, ¿no? Y sobre todo cuídense mucho porque el virus está pues con todo. Y pasaremos a las formas de constitución. Y dentro de las formas de constitución hablaríamos de diferentes elementos. El primero que tenemos que destacar es que las sociedades anónimas se presentan con varios elementos. Y aquí, bueno, tenemos su variante, que es la sociedad anónima de capital variable, que es una variante que ella tiene, aunque las sociedades anónimas solamente se presentarán con el qué, con el SA, ¿no? Y el SA nos representa a una sociedad anónima. Ya si nosotros queremos hacer una modificación, es posible hacerlo desde el punto de vista de la ley y bueno, es factible, ¿no? Que nosotros pasemos de ser una sociedad anónima a una sociedad anónima de capital variable en la que, bueno, pues vamos a abrir la empresa al capital que desee y que quiera comprar acciones. Y en ese sentido, ya la habíamos visto, pero hay que repetirlo. Decimos que este tipo de sociedad, al ser de capital variable, da la pauta que el capital pueda aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. Pero bueno, eso ya lo habíamos establecido, ya lo estábamos contemplando y de alguna otra manera, teníamos la posibilidad de, pues, de alguna otra manera, desarrollar, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, este tipo de sociedades sí son necesarias y son sus respectivas variantes. Luego tenemos la variante de la SA, que es la Sociedad Anónima Bursátil, ¿no? Por sus siglas, la SAB. Y esta tiene la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente, para comercializar nuestras acciones en la bolsa se deben tener pues, prácticamente unos 3,000 requisitos, ¿no? Si no es que 4,000. Y sobre todo hoy en día que los capitales a veces no están o no son muy claros, pues en las empresas que cotizan en la bolsa, perdón, los capitales son 100% rastreables, ¿no? Con esta sensación del crimen organizado que, pues que a veces se inmiscuye en todo y entonces en ese sentido lo ideal, lo que se busca es que las empresas sean 100% de capital confiable y de capital verificado. Otra variante, y aquí decimos que cuando un grupo de personas físicas o morales desean constituir una sociedad, será necesario analizar cuál será su objetivo social, sus características y sus planes a corto y mediano y largo plazo. Y es así que contando con esta información se puede presentar ante notario público o corredor público o a efecto de obtener la mejor recomendación sobre el tipo de sociedad que le conviene constituir, ya sea que sea una sociedad anónima, ya sea que sea una sociedad anónima de capital variable, o ya sea que si es una sociedad muy importante y que tiene mucho poder económico, una sociedad bursátil, ¿no? Que estas son las menos, porque sí se requiere una gran cantidad este, de requisitos, ¿no? Sobre todo, repito, porque en algunos países, pues el crimen organizado impacta a las empresas y es una forma de, pues, hacer negocios con dinero limpio y mezclarlo con dinero sucio, ¿no? Y no vamos a hablar un poquito más del tema porque no es el punto. También tenemos las sociedades anónimas promotoras de inversión, lo que son las SAPI, ¿no? Y la figura jurídica adecuada para los emprendedores y empresas como las startups, ¿no? Que son una figura que está ahí, que todavía no se le da mucha relevancia porque me parece que es como pasajera, pero sí la ley en cuestiones de litigio sí la toma en cuenta, ¿no? Y estas startups son la fuente básica en la cual nosotros podemos tener la idea, pero no tenemos el capital
podemos tener el capital y no la idea, y entonces conjuntamos a dos personas o a dos grupos de personas o a dos grupos, ¿no? Y esas personas se juntan y dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el capital, tú tienes la idea, ustedes tienen las ideas, nos juntamos, ¿no? Y creamos un startups, ¿no? Pero repito, al ser como muy pasajera este concepto, todavía no se tiene tan contemplado en la ley. Por otro lado, el emprendedor o empresario puede conservar el control de las operaciones de la empresa y la inversión tiene derecho a conocer los manejos de los recursos sin estar en las operaciones de los negocios. O sea, es una forma en la que todos ganan. Yo no me involucro con lo que tú estás haciendo. Tú no te preocupas porque yo meta mis narizotas teniendo yo el capital. Tú te preocupas por crear la idea de negocio y llevarla a cabo. Y al final, pues del periodo, tú me vas a dar una utilidad que represente un porcentaje sobre la inversión que yo te di, ¿no? Y es una forma en la que prácticamente todos ganan, todos están contemplados y de alguna otra manera, bueno, pues se puede desarrollar una, un buen equipo de trabajo donde prácticamente todos tengan la posibilidad de ganar, ¿no? Entonces, es una de las formas en las cuales las empresas se pueden ordenar y estarían sujetas, obviamente, a las legislaciones. Ya hablando de las diferentes características de los tipos de sociedades que tienen que ver con las variantes de la sociedad anónima, podríamos establecer sus características y en relación a sus características podríamos decir lo siguiente. Y la primera es que se debe tener por lo menos mínimo dos socios para poder establecer el contrato o la acta constitutiva, por decirlo mejor, ¿no? Donde un socio tendrá el 51% y el otro tendrá el 49%. Y cada uno de ellos tenga al menos una acción, ¿no? Una acción que representa un paquete, ¿no? Y entonces tendrán por lo menos dos paquetes de acciones en el caso de que así se determine. El capital social se divide en acciones y la responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago, obviamente, de sus acciones. Es obligatorio reservar, y esto es bien importante, el 5%. Es obligatorio reservar el 5% de la utilidad anual hasta que se llegue al 20% del capital social fijo, ¿vale? Esto es, tú necesitas llegar a un 20% de capital fijo producido de las utilidades de la empresa. Esto es que tú al formar la empresa, al cuarto año, en teoría, y si todo sale bien, deberías estar generando tu 20% de capital social fijo. ¿Sale? Esto es una obligación de las empresas en el caso de que emitan acciones para proteger a los accionistas que desean invertir en la empresa, ¿no? Porque habrá ocasiones en las que la empresa se mete en líos y al accionista lo dejes, pues sin su capital y sin sus utilidades y sin parte de la empresa. Y entonces, en ese sentido, en las legislaciones establecieron que el 20% era suficiente para cubrir con las obligaciones ante socios, en el caso que así se diera. Y los accionistas no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado en el caso de que la empresa tuviera una situación pues complicada o una situación que le repercutiera dejar o utilizar el capital y bueno, de alguna u otra manera cerrar, ¿no? Y entonces en ese sentido sí se protege mucho el inversionista hoy en día, ¿no? Hace algunas décadas esto no sucedía, invertías en una empresa y perdías, pues perdías. Y hoy en día, pues eso no tiende a suceder. Y en ese sentido, bueno, pues seguimos con los requisitos de la Constitución y de alguna otra manera vamos a empezar a hablar que decimos que para constituir una sociedad anónima se requieren, habíamos dicho que por lo menos dos socios como mínimo, recuérdenlo, aunque no es exclusivo, si ustedes quieren tener 10 socios es correcto, si ustedes quieren tener 8 socios es correcto, o sea, no hay como ningún problema, ¿no?
Lo ideal es hacerlo en números pares, ¿no? Pero aunque esto solamente es una recomendación. Y el contrato social establece que el monto mínimo del capital social, ¿no? Ahí de su capital social será base y que se exhiba el dinero en efectivo por lo menos el 20% del valor de cada acción pagadera. ¿Cuántas acciones mínimo debemos de tener? Dos, ¿no? Y esas acciones deberán representar por lo menos el 20% del total en efectivo. Esto es un ejemplo, simplemente nosotros tenemos dos acciones con valor de 100 pesos. Nosotros tenemos que exhibir por lo menos 20 pesos ante notario público para dar fe y legalidad de que sí tenemos el dinero suficiente para hacernos cargo de este tipo de empresas. Ya luego tendremos que integrar todo el dinero, este, que incluya pues, el valor de cada acción y tendremos que establecer la fecha límite en la cual la presentaremos al notario para que le dé fe y legalidad de que estamos completos en términos de la exhibición del dinero para el capital social, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando solamente de ejemplos, ¿no? Y de cantidades de dinero realmente muy, muy pequeñas, ¿no? Que no representan una empresa, pero solamente es como elemento didáctico. Los estatutos sociales deberán constar un acta o una póliza constitutiva y celebrarse ante el notario público y deberá estar inscrita ante el registro público de comercio, ¿no? Y la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que la sociedad anónima podrá constituirse por suscripción pública, siguiendo lo establecido en la ley de mercado, en la Ley del Mercado de Valores. Y luego vamos a hablar un poquito de los accionistas y en términos de los accionistas nosotros vamos a establecer los siguientes elementos, ¿no? Y decimos que los accionistas son los dueños de la empresa que tienen la forma de sociedad anónima, que ya nosotros habíamos determinado que para efectos se considera la SA y una SA o una sociedad anónima cada acción representa una parte prácticamente pareja o igualitaria del capital social y cada accionista es titular de una o varias acciones, ¿no? Eh, Todos representamos o todos los socios representamos estos elementos de alguna otra manera para poder tener la seguridad de que todos formamos parte de la empresa. Y cuando hablamos de que cada acción representa una parte proporcional o alicuota, ¿no? Una proporción del capital social, es que hablamos de que el total de acciones van a sumar el 100%, ya independientemente del capital con que nosotros contemos o que daremos inicio a las operaciones. Por estas razones que es importante que nosotros consideremos el valor de cada acción, porque en algunas empresas una acción no equivale a un voto o a un tanto por ciento, sino una acción puede corresponder a el 10%, el 12% o el porcentaje que se considere. Normalmente esto se hace para cuidar a los dueños o fundadores de la empresa, donde su acción tiene un porcentaje del 30% de el poder de decisión, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor una persona tiene dos acciones, pero la compró 5 o 6 años después y su porcentaje es del 10%, ¿no? Así funciona y ya es cuestión de que las empresas, se ubiquen, ¿no? Y determinen, cuánto vale cada acción, ¿no? E incluso hay paquetes de acciones, como les decía. O sea, a lo mejor un paquete equivale a 20 acciones, pero ese paquete solamente tiene un valor, uno. Y ese uno tiene un valor porcentual, ¿no? Del 30%. Entonces, sí es necesario que ante el notario público se pongan, pues muy bien para determinar cuánto vale la acción, cuánto vale el paquete y qué porcentaje tiene, ¿no?
Entonces, ahí podría funcionar de diferente manera y a partir del número de socios y de operaciones que se tengan. Y dentro de la estructura empresarial, los accionistas son propietarios de una parte de la empresa y su primera función es aportar al capital para que la sociedad pueda empezar a tener actividad. Y de ahí que también también se denomine los socios capitalistas. Aunque va a haber socios que ustedes vean directamente involucrados en las operaciones de la empresa, esto es que los vean diariamente ahí y sepan que son los dueños, y habrá otro tipo de dueños que nunca se van a parar en la empresa, ¿no? Que solamente se van a presentar a las juntas ordinarias de la asamblea para recibir su cheque de utilidades o para renovar el paquete de acciones y nunca más los van a ver, ¿no? Porque así suele suceder. Y estos, bueno, van a tener la posibilidad de ser parte de la empresa, pero sin que ustedes o sin que los empleados los vean, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas cotizadas, los accionistas son también inversores y esperan un rendimiento por sus acciones, bien en forma de dividendos o bien con plusvalía, ¿no? Normalmente el socio es un socio accionista, ¿no? Donde la inversión espera un regreso, ¿no? Yo hoy compro una acción y espero que esa acción me regrese a mí una utilidad al cabo de un año contable. Un año contable 360 días. Y de alguna otra manera, ese año contable te van a decir, te vamos a dar el 5% del monto de tu acción. Y dices, pues venga, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. Normalmente este tipo de socios no solamente tiene acciones en una empresa, sino tiene acciones, pues prácticamente en 5 o 6 empresas y entonces cada empresa le da utilidades y si una empresa no le da utilidades, pues no hay como mucho problema porque tiene otras que lo sustentan, ¿no? Y de esa manera es como pues él se mantiene y vive, ¿no? Seguramente en algún periodo generó dinero, generó bastante dinero y hoy pues ese dinero lo tiene pues bien invertido. Y luego tendríamos los principales tipos de accionistas, como les había comentado. Y dentro de los principales tipos de accionistas, estaríamos hablando que en una sociedad anónima puede haber varios tipos de accionistas, dentro de los cuales el accionista se refiere a que son los que cuentan con un porcentaje de las acciones que les permite influir en la gestión de la empresa, controlar de manera directa o indirecta la mayoría del capital social y tener capacidad para designar a un miembro del consejo, ¿no? Que esta parte es bien necesaria y bien importante. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que a veces ser parte del consejo sí te ayuda en la toma de las decisiones y en muchas ocasiones tomar parte de las decisiones es establecer el rumbo que va a tomar la empresa y las ganancias que éstas puedan tomar a partir de las decisiones que se toman. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros desarrollemos pues una mayoría en el consejo de administración. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ayudar o nos va a permitir tomar buenas decisiones y tener o estar del lado de los ganadores, ¿no? Que siempre, pues es uno de los elementos que más se buscan en las empresas, sobre todo aquellas que tienen que ver con, pues, grandes capitales, ¿no? Se considera que muchas empresas de los Estados Unidos, trabajan bajo este concepto del control de las acciones, pues para hacerse dueños de las acciones por un tiempo, ¿no? Porque de alguna otra manera no es eterno este proceso y porque seguramente habrá nuevos accionistas y ellos querrán tomar el control de las mismas, ¿no? Y seguramente en los Estados Unidos si lo han visto, ¿no? En las películas de Hollywood, donde yo era el dueño de la empresa y me la quitaron, ¿no? Esto sí se da en algunos países, en otros esto es realmente imposible, ¿no? Porque se cuida mucho a los dueños fundadores. Y obviamente, pues dentro de las estructuras de los socios y de los accionistas va a haber diferentes
niveles de acciones, ¿no? Tenemos las acciones de minoristas, perdón, o minoritarias, como ustedes les quieran llamar, donde son aquellas que poseen un porcentaje pequeño de las acciones, por lo que tienen poca capacidad para intervenir en la gestión de la sociedad, salvo que se agrupen entre ellos, y corresponde principalmente a inversores particulares que adquieren acciones que se cotizan en la bolsa. Sí, por supuesto, ¿no? Desafortunadamente en México la estructura todavía es muy rígida, no hay como muchos elementos para que las personas en general puedan comprar acciones. Por lo que les decía, ¿no? Del origen y claridad del capital con que se compra una acción, ¿no? Ninguna empresa quiere estar vinculada o relacionada con capitales que sean de dudosa procedencia, ¿no? Pero en otros países y en otras estructuras económicas más poderosas, ustedes podrían comprar paquetes de acciones por 10,000, 12,000 pesos, ¿no? Y esperar a recibir un dividendo. Obviamente, hay ocasiones en que recibirán dividendos muy fuertes, habrá momentos en que reciban dividendos muy pequeños, ¿no? Pero en México esa estructura económica todavía no se da por la legislación existente, ¿no? Luego, el segundo tipo, bueno, aquí los minoristas, pues son pequeñitos y se pueden asociar, ¿sí? Para sumar votos, pero en realidad, pues, simplemente son accionistas que buscan la utilidad más que otro elemento de carácter administrativo, ¿no? Luego vienen los accionistas preferentes, ¿no? Que son accionistas que únicamente poseen derecho preferente en el reparto periódico de beneficios y no tienen derecho al voto sobre las decisiones de la gestión. Que esto es bien interesante. Yo compro una acción, pero no, la acción no me permite ir a la empresa. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, soy dueño de la empresa, porque no lo soy. No puedo llegar y estar en una junta de consejo. Pero cuando haya reparto de utilidades, entonces sí llego yo y me digo mi cheque, ¿no? Y así estiro la mano, mi cheque, mi cheque, mi cheque, mi cheque, ¿no? Ya te le dan tu cheque y ya te vas, vuelves a regresar el siguiente año y mi cheque, mi cheque, mi cheque y ya te vas, ¿no? Y esa es una forma en la que tú no te preocupas, ¿no? Tu cheque está en términos generales seguro y de alguna otra manera, las utilidades no se dan y la empresa está en un problema, tenemos el 20% del fondo de capital para repartirlo a los socios, ¿no? En el caso de que lo quieras, y pues tener las menores pérdidas posibles, ¿no? Esa es una posibilidad y de alguna otra manera muchos accionistas preferentes lo toman, porque es una situación muy cómoda, ¿no? ¿Puedes perder dinero? Sí. Todo negocio implica que poder perder, pero si ganas, pues, ya, al final del año vas a recibir un chequecito por una muy buena cantidad y pues ya te lo quedas, ¿no? Este, pero normalmente los accionistas o las empresas, pues sí te piden unas cantidades fuertes. Luego vienen los títulos preferentes de las acciones y normalmente todo título de acciones o las acciones se van a representar como títulos y los títulos se hacen llegar, o sea, son documentos, perdón, son documentos legales que pues la empresa desarrolla y que la empresa debe responder en el caso de que la situación se torne complicada. En términos generales, tú compras una acción, te dan un documento y ese documento tú lo entregas al final del año y te dan tu respectivo cheque, ¿no? O sea, no hay como mucho, es como si fuera un pagaré para que me explique muy, muy básicamente. Pero el documento se considera un certificado que acredita la participación, los derechos del accionista, ya sea en la participación de la empresa o en la participación de las utilidades. Ya ahí lo va a establecer el documento y ahí, bueno, pues vamos a poder tener la capacidad de decir, ah, pues esto sí funciona, sigo con la empresa, esto no funciona, pues me retiro mis acciones de esta empresa, ¿no? Y de alguna otra manera nos ayuda mucho a generar esta sensación de, pues, que todo se está manejando legalmente, ¿no? El documento es un documento legal y en el caso de que la empresa no se quiera hacer responsable de ese documento, pues te va a denunciar, ¿no? Y
normalmente yo creo que en 99.9 de los casos vas a ganar y les vas a quitar una muy buena cantidad de dinero. Decíamos que las clases de los socios dependen de el tipo y hablábamos de los ordinarios, ¿no? Que son personas que representan los derechos de propiedad sobre la empresa y que sí tienen voto en las juntas, luego los accionistas preferentes, que tienden más al pago anual de los dividendos o de las utilidades que se les hayan ofrecido y van solamente una vez al año, y luego los accionistas en participación, que no otorgan el control de la empresa y carecen de derechos al votar, pero que al momento de las participaciones reciben porcentajes mayores, ¿no? Esto solamente es para los socios primarios o los socios fundadores, donde después de un tiempo, a lo mejor el papá, el dueño, se la traslada los derechos al hijo, ¿no? O el hijo es accionista y se hace parte del consejo administrativo. Y luego el papá tiene hijos y se los concede a los nietos, ¿no? Y esa empresa originalmente era del abuelo y entonces el abuelo sigue con las acciones de participación. Esto es, ya no va, ya no tiene injerencia, sí era su empresa, sí forma parte de los dueños, pero ya no toma decisiones en la misma. La diferencia contra las acciones preferentes es que estas son personas ajenas a la empresa y que, bueno, pues no tienen ninguna injerencia. Aquí soy una persona que fundó la empresa, pero que ya no quiero participar en las decisiones de la misma. Luego vienen los certificados provisionales, ¿no? Que estos son herramientas que utilizan las sociedades, donde el artículo 125 nos habla de que los títulos de acciones y los certificados provisionales deberán expresar el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de inscripción en el registro público de comercio, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, ya dependiendo del tipo de accionista que seas, y si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de accionistas, las menciones del importe del capital social y del número de accionistas que, bueno, se van a concentrar en cada emisión y el total que pues se va a alcanzar en el momento en que se complete el total del capital, ¿no? Y entonces aquí sí es necesario que nosotros nos pongamos muy atentos si vamos a formar un tipo de estas empresas, porque si no requiere que nosotros digamos, pongo el 20% en efectivo y el otro 80% cuándo lo voy a poner, en qué fechas, ¿no? Y a eso se refiere el último punto. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar los siguientes puntos, ¿no? Primero que nada, cuando así lo prevenga el contrato social, podrán omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omite también el importe del capital, ¿no? Esto para efectos de que la gente pues no se ponga así como curiosa. Las exhibiciones que sobre el valor de las acciones haya pagado el accionista o las indicaciones de ser liberado. Esto por cuestiones de seguridad nada más, no hay otra circunstancia. Yo solamente sé cuánto pagué, pero no se lo voy a dar a saber al mundo, sobre todo porque son documentos en que se ve, ¿no? Y hay unos que sí lo ponen, hay otros que no lo ponen. La serie y número de las acciones o los certificados promocionales con indicaciones del número total de acciones que corresponda a la serie. Y esto nos lo da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No lo podemos mandar a hacer nosotros así nomás porque se me antojó. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de las acciones y en caso a las limitaciones del derecho de voto, ¿no? Y aquí te dice, el derecho concedido en el artículo 125 te dan el título de crédito y te dicen, tienes derecho a estas cosas, pero no tienes derecho a estas otras. La firma autógrafa no es otra cosa más que la firma de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir los documentos o bien la firma impresa aquí está mal, que facilite dichos administradores en condiciones de
en condiciones, ya hasta me perdí, porque alguien se conectó ahorita, en condiciones de este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad, ¿no? Y repito, son como requisitos que debemos considerar para poder tener un buen funcionamiento de nuestra sociedad anónima, que en este caso, esta sociedad anónima busca establecer capitales variables para, pues, tener más ingresos, ¿no? Esa es como la intención. No sé si tengan alguna duda, muchachos, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar. Y si no, le dejamos hasta ahí. Y repito, vamos a dar calificaciones el próximo miércoles y este resumen me lo van a tener que hacer porque sí lo van a tener que hacer. Se los voy a enviar junto con el del próximo sábado para que tengan considerado ese límite. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, muchachos. De mi parte, no, profesor. Ok, bueno, pues No, entonces, maestro. ok, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, no sé si tenga clase todavía con ustedes. Ahorita checo porque no sé si le tenga otra materia con ustedes. No, no, ya no. Entonces, los vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Descansen.